Por el conocimiento de cada uno de ustedes, estoy desarrollando una temática sobre la fe, basado en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y estamos en el cuarto ejemplo de esos hombres de fe. Ya hemos abordado a Abel, a Enoc, a Noé, y estamos comentando sobre Abraham. La historia de Abraham comienza desde el último versículo del capítulo 11 y ya con detalles se abre el telón en el capítulo 12 y estaremos allí por los capítulos 20 y creo que llega hasta el 25. Para imaginarse usted la riqueza que contiene esa historia de fe, de este hombre que originalmente se llamó Abraham y que posteriormente el Señor le cambió el nombre a Abraham. En el primer caso, exaltado significa Abraham, y en el segundo caso significa Padre de multitudes. Dios es el que puede hacer de nosotros cambios sumamente trascendentales, llevarnos de una situación, de una composición que quizás nos satisface o quizás somos vistos no muy bien por eso que representamos, pero con el correr del tiempo y con ese encuentro extraordinario que tuvimos con el Señor, cuántas cosas Él cambió. Cuántas cosas hizo que la gente pusiera de alguna manera su mirada en nosotros y decir como alguno dice, ¿quién podía esperar eso? ¿Ha oído eso, verdad? ¿Quién podía imaginarse? Mire dónde está ahora hasta presidente es. Y así podríamos ponernos en esos considerandos de cómo es que Dios tiene una operatividad. Pero en el caso de los de fe, si nosotros nos aplicamos, hermanos, escúchelo por favor, si nosotros nos aplicamos paso a paso a lo que es la palabra de Dios, nuestro estado presente no tendrá que prolongarse de esta manera, sino que tiene que estar experimentando todo lo que Dios tiene para añadir hasta que nos llame a su presencia. Y precisamente la historia de Abraham nos va a permitir ver algunas de estas cosas. En el mensaje voy a tratar y les pido desde ya que con atención y con sencillez me sigan. Vamos a llegar a una declaración que posiblemente sea nuestra realidad o nuestra condición presente y que vamos a llegar a pensar que esta condición es así por ese paso que di que no debería de haberlo dado. O mi condición es así porque yo he retrasado lo que inmediatamente tenía que haber cumplido. Entonces, el mensaje nos va a dejar alguna enseñanza a la que tendremos que aceptar, aplicar en nuestra vida para que nuestro futuro en el Señor antes de su venida sea grato para nosotros y para los nuestros. La premisa de nuestro mensaje es: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Demos lectura de Génesis capítulo 17, versículo 1 al versículo 6. Y así reza la palabra de Dios. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios
Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. En mi prédica, como ya les mencioné, continúo tomando el ejemplo de fe mostrado en el libro de Hebreos capítulo 11, y es referente al de Abraham. Permítame, antes de ahondar, hacer una corta remembranza de cómo inició esta extrema relación del Señor con Abraham. Creo que cualquiera de nosotros, al inicio de la historia, pudo haberse sorprendido de la manera en que Dios decidió en su soberanía ver esa región de Ur de los Caldeos, el presente, el moderno Irak, y en esa familia, porque era una urbe próspera, era una urbe que no se contaban los necesitados, por decirlo. Había mucha riqueza, había mucha abundancia. Y en esas familias existía una a la que Dios le plació. Si eran 5 los que formaban esta familia, no puso su mirada en los 5, puso su mirada en uno de ellos. Y no puso su mirada en el que era cabeza de hogar, puso su mirada en uno de los hijos. No era tampoco el hijo mayor, era uno de los menores. Y la casa en sí dejaba mucho que desear en lo que concierne a lo espiritual. La historia nos dice que era una sociedad idólatra. Por ende, la familia de Abraham era una familia idólatra. Pero en medio de esa condición y realidad, ¿cómo pudo Dios ver la diferencia en esta familia en cuanto a la actitud de Abraham, a la devoción que Abraham podía tener con el Dios único y verdadero? Son preguntas, son inquietudes que pueden estar con nosotros. Pero si vemos de una manera general, podremos llegar a la conclusión y decir: Dios no tiene reparos, Dios elige, Dios señala, y hasta de lo más vil Él puede sacar lo mejor y ponerlo al servicio suyo y encomendarle cosas extremas, como sucedió en el caso de este llamado Abraham, que en algún momento practicó la idolatría posiblemente, porque un hogar, y eso puede suceder en un hogar cristiano evangélico, no toda la familia es cristiana, pero quien encabeza el hogar, algunas directrices impulsa o da en su casa. Por ejemplo, si vamos a la hora de comer, solamente ella es cristiana, el esposo no, los hijos tampoco. Pero viene ella y se inviste de autoridad espiritual y dice: nadie tomará el cuchillo y el tenedor para empezar a comer, vamos a orar primero. ¿Verdad? Los demás ya tienen el primer bocado en la boca, pero se pone la mano así y dice: está bien, mamá, vamos a orar. Alguien tiene una actitud que mueve el trono de Dios. Y esa oración sencilla, usted no puede imaginarse el valor que tiene, porque si toca el trono de Dios,
significa aprobación y significa bendición sobre esta casa, aunque los demás lo ignoren. Pues entre esos podía estar Abraham. Nadie le estaba induciendo, pero en su alma y en su interior, él podía entender que había algo mayor, de mayor trascendencia que lo que por la noche ellos salían a presenciar, que era la luna para adorar. Él no lo hacía, y esto lo estoy pensando nada más. Pero en este caso, cuando Dios puso su mirada en él, hay dos palabras que quiero recordárselas y quiero que las apliquemos todos por igual, sin excepción. Y son las palabras preceptos y promesas. Las promesas nos encantan, más cuando vienen de Dios, hermanos, porque Dios lo que promete lo cumple. Nosotros somos los incumplidos, pero lo que Dios promete lo cumple, hermano. Pero usted debe de recordar que le antecede a las promesas los preceptos. Los preceptos son disposiciones. Los preceptos son órdenes de parte de Dios. Entonces viene Dios y dice, si haces esto, y aquí viene la promesa, te daré esto. Si haces esto, te daré esto. Entonces, si yo no hago esto, esta promesa va a estar ahí intacta. Esta promesa no se va a movilizar. Se va a movilizar de acuerdo a mi accionar del precepto. La palabra de Dios tiene preceptos dirigidos para cada uno de nosotros. Y debemos de entusiasmarnos porque cada precepto, si lo cumplimos, si lo aplicamos, es una llave, es una puerta abierta para que Dios derrame las promesas que ha prometido, valga, en su palabra. Hay promesas que están ahora acumuladas, que le pertenece a usted, que le pertenece a su familia, pero esas promesas no pueden ser puestas en su mesa, no pueden ser puestas en su cuerpo, no puede ampliarse en ese radio habitacional en el que usted está, sino hasta que actúe con el precepto. Hay preceptos que nosotros los hemos complicado. Nosotros le ponemos tanto valor a ese precepto, o mejor, a ese precepto que pensamos que no es alcanzable o lo disminuimos. Y al disminuirlo, estamos disminuyendo el valor de las promesas. Con el perdón de ustedes, quiero ser franco. Los diezmos y las ofrendas son preceptos. ¿Dónde está la promesa? Y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Verdad que está hermosa la promesa? Pero esa promesa no se puede hacer real si no cumplo con el precepto. Y no es lo que yo sugiero que es lo que voy a dar. Eso usted y yo no lo decidimos. La decisión ya está escrita. ¿Qué es lo que a Dios le corresponde? Y si cumplimos con lo que a Dios le corresponde, entonces las promesas pasan a nuestra disposición. Y Dios sabe en qué medida nos las va a dar, porque somos quizás personas que nos comemos todo de una vez. Y entonces Dios en su sabiduría va obrando de tal manera que no nos haga falta nada y cerremos el mes y no estemos con los dedos en la boca así. No, por el contrario, con un filet mignon en la mesa. Dice amén. Sí, los preceptos, hermanos. No esté esperando ni yo promesas sin preceptos. Ahora, de la escritura que hemos leído,
Me llama mucho la atención, yo voy a hablarles de por lo menos 3, 4 aspectos. La aparición del Señor. Cada vez que usted vaya a la palabra de Dios y se encuentre con estas declaraciones, y se le apareció Dios. Eso, hermanos, era un privilegio extremo para cualquiera. ¿Quién no desearía a esta hora que se le apareciera Dios? Y hay momentos y situaciones en las que deseamos que Dios se aparezca. Ah, si el Señor se apareciera en este momento. Ah, si el Señor me hablara en este momento. Ah, si el Señor considerara cómo es mi estado, cómo es mi condición. Yo sería la persona más dichosa. Pues quiero decirle que está en un lugar donde Dios se aparece. Y si su corazón está en disposición, usted experimentará esa aparición de parte del Señor. Y no solamente va a aparecer por aparecer. Se aparece el Señor y con esa manera Él nos satisface. Con esa manera Él nos bendice. Pero debe de haber en nosotros una actitud o un deseo de que sea así. Y se reduce la aparición del Señor en un anhelo de experimentar su presencia. Esta mañana, yo sé que usted lo hizo, Señor. Yo quiero experimentar tu presencia esta mañana en el santuario. Desde que estemos en el canto, Señor, yo quiero tu presencia. Yo quiero que aparezcas y quizás lleguemos a decir y des unos golpecitos con tu mano en mi hombro. Que me puedas decir, no temas, yo estoy contigo, estoy para ayudarte, estás en el mejor lugar. Dios se aparece, pero en este caso, naturalmente, caso extremo y caso extraordinario totalmente. La Biblia y la historia nos habla de tantos que en el tiempo han experimentado la presencia de Dios. Y nos han dejado escritos, narrativas de cómo fue que Dios apareció. No apareció de la manera en que nosotros podemos imaginarnos, de una manera celestial. Tantas veces se nos ha aparecido así como es usted, de una manera natural, de una manera humana, pero allá en el hondo de su alma, de su interior, usted dice, no, esa no era cualquier persona, el que se puso en mi camino, o el que me resolvió esto, o el que me abrió la puerta, ese era Dios hecho carne que se apareció y me ha bendecido. Es que cambió mi condición interior, puso paz en mí. Yo estaba inseguro, yo estaba desesperado, pero Dios me visitó. Eso lo hemos contado tantas veces y lo hemos experimentado, y le tengo buenas noticias. El próximo para experimentar esa presencia de Dios en el lugar donde usted se encuentre es usted, es usted, es usted, es usted, es usted. Usted va en el autobús, no lleva nada en sus manos, simplemente alguien que va ocupando una silla sintió en su interior ponerse de pie y decirle, siéntese. Aún en esos detalles uno dice, ay Señor, cómo me sorprende. Porque a veces nosotros, hermanos, no necesitamos algo, pero sumamente extraordinario para acumular la presencia de Dios en una sencillez, en un dulce que le regalen en el camino. Ah, usted dice, sí, se me había subido o bajado el azúcar, gracias por ese dulcito. Pero no vaya a hacer esto que vi en un video. El bus está lleno y un muchacho llevaba algo así en sus manos. La impresión que daba es que llevaba un bebé. Esa es la impresión. No sé si usted lo vio, que era un bebé. Y una señorita se ha puesto de pie y le ha cedido el asiento para que se siente y pueda ir bien con su bebé.
Entonces el muchacho, mire usted, se sentó y una cobija doblada era la que llevaba. Una cobija doblada era la que llevaba. Eso no se vale, hermano. Eso no se vale. Pero lo importante es que nosotros podemos experimentar momentos hermosos de la presencia de Dios, y aquí podríamos pasar tiempo para decir: este día el Señor se me apareció, o este día el Señor se mostró, o este día el Señor cambió mi lamento en baile. Por lo tanto, aprovechemos los espacios que aún como iglesia se nos abren, se nos ofrece, para poder tener comunión con Dios, para poder sentir un momento que Él está tomando en cuenta mi estado, mi condición, y me está animando, me está diciendo: eso que tienes por delante, yo lo he tomado en cuenta, no te angusties, no te preocupes, yo tengo la forma para salir de esto, solamente descansa y alaba. Solamente descansa y da gracia. Solamente descansa y cántame, 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 cántame. Yo pensé que iba a cantar, pero no. Hago relevante, hermanos, esta aparición porque es antecedida por una acción eminentemente natural, donde Abraham flaqueó en su fe. Dios le dijo: serás padre de multitudes. Lo primero que se asomó en él era, número uno, ni siquiera de uno soy padre. Y él le ha dicho: de multitudes. Y vino lo otro: ella es estéril. Y vino lo otro: y ya somos viejos los dos. Entonces las condiciones no están dadas para poder ser padre de multitudes. Lo que él necesita reflexionar, pararse, pensar, es que quien le dijo: sal de Ur de los Caldeos, es el que le está hablando y diciendo: serás padre de multitudes. Eso era lo que tenía que llevarle a otro tipo de consideración o de pensamiento. Si usted es observador en la lectura, se da cuenta que la promesa es dada a Abraham. En ese momento no está Sara. Sara no ha escuchado esa promesa. Es decir, como quien dice: Abraham, Sara, vengan, siéntense. Quiero decirles que van a ser padres de multitudes. No, fue a Abraham que se lo dijo. Y no puedo especular o entrar en explicaciones si la consideró a ella o no la estaba considerando. Más pienso que sí. Pero como esta era una promesa para Abraham de que él iba a ser padre, ella está excluida. Aparte de eso, ella es estéril. Entonces viene ella con una idea natural. Bueno, Dios te ha dicho que vas a ser padre, pero bien sabes que conmigo no se puede. Hermano, ¿que acaso Dios no podía cambiar esa condición de ella? Pero aquí está lo natural: conmigo no cuentes, porque esta es mi condición. Pero, ¿qué te parece si te realizas como padre con Agar, con nuestra esclava? No entro en más comentarios. Y así sucedió. Y sabe, pasaron 13 años, hermano. Y esto quiero que les quede, a nosotros nos quede claro. 13 años sin la manifestación frecuente o la manifestación sobrenatural de Dios en la casa de ellos. 13 largos años, donde Dios no aparecía para refrescarle la promesa, donde Dios no aparecía para decirle a Abraham: no lo he olvidado.
No, 13 años. Actuó de una manera natural, obviando lo sobrenatural. Lo sobrenatural correspondía a Dios y lo natural correspondía a ellos. Pues se fueron por lo natural y durante 13 años se estacionó el proyecto de Dios a causa de la prontitud o a causa de la falta de fe en un momento. Dios no tenía ninguna prisa para cumplir sus promesas. ¿Por qué debería de estarlo? Después de todo, Él tiene todo el tiempo del mundo. Después de todo, Él tiene todo el tiempo del mundo. Así que, hermanos, pensémoslo por un momento para nosotros hoy. Y digamos, Señor, sabemos que tú no tienes prisa. En tu tiempo sucederá. Ayúdame a esperar. Tú no tienes prisa. Si tú hiciste una promesa, yo voy a esperar, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Y estemos seguros que la promesa la hizo Dios también. Estemos seguros que Él fue quien nos lo dijo. Y si Él lo dijo, en el tiempo de Él estará, en el momento y en la condición de parte de Él. Independientemente de cómo busquemos solucionar nuestros problemas o de aplicar alguna palabra de Dios, si lo hacemos a través de nuestras facultades humanas, es como dejar de creer en Dios. Si lo hacemos mediante nuestras facultades humanas, es como dejar de creer en Dios. Es que mire, pastor, Dios mucho se tarda. Y a veces nos ofrecen tan fácil la salida. Queridos hermanos, esa salida puede ser una salida, pero no la de Dios. Lo que estamos aprendiendo acá es que esperemos en el tiempo de Dios para cualquiera que sea la decisión o las acciones que hemos de tomar. En segundo lugar, le reveló su nombre. También todo esto tiene una enseñanza maravillosa, que Dios venga y en su variedad y en su carácter comience como a hacer un desglose de quién es Él. Porque los nombres con los que Él se va dando a conocer es como desglosarse. Es como para decirnos, esto soy, esto soy, esto soy, esto soy. Y en este caso se le revela como yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué le estaba diciendo después de 13 años de silencio? Y que pensó como que Dios se había olvidado o no tenía competencia para abrir la matriz de Sara. Ahora viene y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Y del Shaddai se han dado tantos significados y me gustaron mucho las dos definiciones siguientes. En primer lugar, Él indica fuerza, poder y omnipotencia. Pero Shaddai significa, esto me gustó, uno que tiene pecho. En otras palabras, uno que nutre, suple y satisface. Y quienes explican eso lo comparan a la señora amamantando. Contra su pecho trae a su hijo y lo nutre. Eso es lo que Dios le está diciendo. Te voy a nutrir yo. Yo soy el que nutre. Yo soy el que nutre, yo soy el que da vida, yo soy el que fortalece. Mi nombre es el Shaddai. ¿Cuántos tienen al que nutre? El Shaddai nutre. El Shaddai nutre. El Shaddai lleva con delicadeza a su pecho
a esa criatura, a ese ser que está sin fuerza, que está sin energía, que está como enfermo. No necesariamente para darle, para amamantarlo, sino para refugiarlo en el grosor o en la fuerza de sus brazos, porque se ve como débil. Aquí estoy, yo soy el Todopoderoso, yo soy el Shaddai y estoy contigo y contigo y contigo, bendito sea su nombre. En tercer lugar, le hizo un llamado. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Literalmente, hermano, esto es una de las cosas que pueden preocupar a cualquiera porque inmediatamente se asoma que no somos perfectos. Y entonces, ¿cómo vamos a poder agradar a Dios y cómo vamos a andar delante de Él? Perfecto, podemos andar delante de Él, pero no perfectos. Porque perfecto no hay ni uno tan solo. Y comenzamos a sugerir de esa manera. Pero la frase hebrea traducida como anda delante de mí, ¿sabe qué quiere decir? Sugiere una relación continua con Dios. Anda delante de mí. Anda continuamente conmigo. Anda continuamente conmigo. No hay que hacer espacios o pausas. No hay que decir en este momento no cabe Dios. Este plan que yo estoy diseñando es un plan donde Dios no debe de estar, ni siquiera debe de ver esto que estoy pensando o lo que yo voy a hacer. Aquí no funciona Dios. Entonces viene y le dice, mira, ya cometiste una imperfección por no andar delante de mí. Ahora corrijamos esto y mantente perfecto, continuamente en armonía y en comunión conmigo. Y la palabra en este caso, perfecto, implica una devoción incondicional con Dios. Una devoción incondicional con Dios. Así que los perfectos podríamos vernos en esta realidad, manteniendo una devoción que no sea negociable con nada ni con nadie. Una devoción que le corresponde a Dios. Una devoción donde los espacios están dados y no se pueden comprometer. Gracias a Dios festejamos que usted venció la invitación a ir a desayunar y dice, mire, si me quiere dar un desayuno, me lo da después del culto porque yo quiero andar de manera perfecta delante de Dios. Mi primer lugar para estar este día es el templo y después le voy a decir dónde me gusta ir a comer, porque ya sé dónde me quiere llevar. Todo, hermano, es una cosa pensada, porque lo primero que Dios está diciendo a Abraham, ya hubo un error. Te ha costado 13 años, no me vistes, no me escuchaste, las cosas se empeoraron. Mira cómo comenzó esta señora cuando se le fue aumentando su estómago, como sea, y ahí delante de tu esposa le hacía pasitos y todo, y la hacía sentir mal. Eso estabas esperando, que se burlara del amor de tu vida. Eso te buscaste por no andar perfecto delante de mí. Podríamos, queridos hermanos, evitar muchas cosas, pero todo esto tiene que ver con su fe. Si usted tiene una fe empeñada en Dios, nada va a cambiar su devoción, nada va a cambiar su responsabilidad, nada va a cambiar aquello que es conforme a derecho, que le corresponde a Dios, y lo demás viene por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Celebre esa verdad de Jehová.
Y eso es lo que espera entonces de nosotros, hermanos. Que andemos perfectos delante de Él. Que usted pueda decir, antes yo iba donde yo quería, pero ahora yo voy donde tú me dices que vaya. Antes era pronto para practicar o hacer tal o cual cosa. Me era tan fácil. Pero ahora no, Señor, porque no quiero desagradarte. Yo quiero agradarte, yo quiero agradarte, yo quiero agradarte. Y por último, su actitud ante el Señor. Esta actitud deberíamos de practicarla nosotros también. ¿Cuál fue su actitud? Cayó sobre su rostro mientras Dios hablaba con él. Una postración. Porque cuando Dios está hablando sobre su vida o a su vida, no es como para estar, hermano, entre un pensamiento y otro, luchando por si eso es cierto, si me conviene o no me conviene. Si usted está en este santuario y sabe que estamos haciendo uso de la palabra de Dios y que Dios le está hablando, entonces su condición o su reacción debe de ser precisamente caer sobre su rostro y adorar al que le está hablando, es decir, al Señor. ¿Y en qué consiste esta postración o cayó? Consiste en que el cuerpo postrado descanse sobre las manos y rodillas con el rostro inclinado en la tierra. ¿Ha visto usted personas que tienen esta postración? Rodillas, brazos totalmente inclinados, encorvado delante de él, su rostro contra el piso. Y esa es una manera reverente, es una manera de despojo, es una manera para reconocer ante quién se debe de doblar toda rodilla. Y la Biblia dice que vendrá el día en que toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. ¿Alguien me quiere venir a ilustrar qué es esto de postración o lo hago yo? ¿Alguien quiere venir? ¿Qué es postración? Bueno, venga pues, hermana. Vengan dos pues. Mire, cayó sobre su rostro mientras Dios hablaba. Se postró su cuerpo, sus manos y sus rodillas con el rostro inclinado hasta tocar la tierra. Imagínense la posición que tomó. Sabe que hoy es voluntario. En el día del Señor no será voluntario. Una orden. Hasta los más grandes que no suelen hacerlo se postrarán. Pero bendito sea el nombre del Señor que usted y yo estamos postrados. Gracias, gracias, gracias. Delante del Señor, porque Él es quien nos habla. Es una expresión de humildad consciente y reverente, con alguien sobrecogido por resplandor de su gloria, como alguien avergonzado de sí mismo y sonrojándose al pensar en los honores hechos a alguien tan digno. La fe de Abraham es una fe inspiracional. La fe de Abraham nos muestra oportunidades extraordinarias mientras vivamos. Si usted quiere cambiar su historia y quiere cambiar su presente, actúe conforme la fe de Abraham, la cual le fue contada por justicia. Deje a un lado esa
esa acción que cometió, que hizo que Dios guardara silencio. Si usted gusta que el silencio para usted en el área que sea de parte de Dios se mantenga, no actúe en los preceptos. Pero si usted quiere que Dios actúe en los preceptos, obedézcale a Dios. Obedezca por usted, por su segunda, tercera y cuarta generación, hasta la venida del Señor. Que Dios bendiga su palabra.